¿Qué te dejó la selección? ¿Qué es lo que viste ayer? ¿Qué análisis haces del Mundial? Bueno, había una predicción que era España el que iba a ganar el campeonato del mundo, ¿no? Bueno, ahora aparecen revistas o libros que se encontraron hace 2 meses en librerías, muchas predicciones, y uno analiza ahora, es cierto, con el diario del lunes, y dice, mira, acá ya lo habían adelantado y no nos dimos cuenta. Vaya uno a saber si eso se cree, no se cree, si son casualidades o no, pero llama la atención también que iba a jugar la final con Argentina. ¿eh? Yo lo había dicho, que la Argentina llegaba a la final, ahora después, no sé. Y España lo ganó con total justicia, con un marcador exiguo. Sí, efectivamente, Gustavo, es así como vos lo señalás. Yo creo, no obstante, más allá de todo lo previo que ya se sabía sobre el equipo español, también tuvo un arranque dubitativo en el torneo con el equipo que también nos complicó un poco la existencia a nosotros, un poco bastante. Me refiero a Cabo Verde. España empata 0-0 y puede revertir su historia cuando después le ganan la segunda presentación a Arabia por goleada y ajustadamente termina derrotando a Uruguay en su última presentación en el grupo. Ahora, ayer yo le vi la contundencia en el juego que venía desarrollando y que fue creciendo, porque sin desmerecer, como ya hemos hablado en tantas oportunidades, los compromisos que Argentina tuvo que ir sorteando, distinto es el tema de España, porque España, desde 16avos de final hasta esta propia final que tuvo que enfrentar ayer al conjunto argentino, sus rivales, si querés, saquemos a Austria, que correspondía precisamente al grupo de Argentina, tuvo que jugar compromisos en donde tuvo que mostrar mucho de lo que mostró ayer. Ya habíamos hablado que es un equipo que tiene un mediocampo firme, de mucho juego, de control de pelota, y que si hubiera tenido, inclusive ayer, delanteros más certeros, hubiera sido un equipo con mayor cantidad de goles en la valla rival. Sí. Justamente una virtud que tiene este equipo español, producto de esa consecuencia que te estoy reflejando respecto a su juego del medio campo, que no solo juega, sino que también se complementa muy bien con su línea defensiva, y ese sistema central que tiene que ver el medio de la cancha con el fondo, ha determinado esto que todos vimos. España se fue del Mundial con un solo gol en contra. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, a mí también coincido con vos. Y este resultado de 1-0 y casi agónico para los españoles hubiera sido una carga extra en los potenciales de hubiera y hubiese, es todo relativo, pero llegando a la Argentina con un hombre menos, con un juego tan apagado, tan distinto a lo que esa garra que pudo haber mostrado justamente frente a Inglaterra, como que hubiera dejado toda la energía en ese partido, y si ayer hubiéramos ido a los penales, siempre estaba la esperanza, para colmo, de un Dibu Martínez, que de 20 tiros al arco, 11 fueron rechazados por el arquero. Sí. Que para mí ayer fue la figura. Sí, fue la figura, insisto, yo igualmente, técnicamente no lo veo como el Mundial anterior. Para mí, ayer tuvo una actuación, dio algunos rebotes que en su momento no daba el Dibu Martínez, algunas contenciones poco ortodoxas, pero bueno, sí es cierto, fue la gran figura y evitó que Argentina perdiera por una mayor diferencia, pero él mismo dijo que está en deuda porque no tuvo un buen mundial el Dibu Martínez. Sí, esto con relación a cómo había llegado. Para mí ayer es el mejor partido de Dibu Martínez en el Mundial. Sí, no tenga ninguna duda. La figura fue. Porque Argentina hubiera empezado a perder muy temprano. Y los cambios, las lesiones y alguna, si querés, para después profundizarlo todavía un poco más en frío. Yo no estoy tan convencido realmente si ayer este era el equipo que tenía que arrancar.
Yo creo que Argentina salió a aguantar el partido. Claro, con todo el respeto que me merece Scaloni, porque se lo ha ganado, ¿eh? Ya lo hemos charlado mucho con vos. Sí, pero salió para aguantar el partido, Daniel, no a disputar en la mitad de la cancha. Exactamente. Es una cosa en el arranque, primer tiempo, segundo cuarto, segundo tiempo, segundo cuarto del segundo tiempo, arranque del suplementario, primer tiempo, arranque del complementario, segundo tiempo. Argentina, equipo que no mostró ninguna actitud de rebeldía, a excepción de los últimos instantes del juego que generó esos córner, sí, más por el retraso que hizo España, insólito para mí, especulando con un contraataque sin tener en cuenta lo que ya había pasado alguna vez con Argentina. Entonces, pero después en líneas generales, sí, el partido más flojo, sin lugar a dudas, pero el más flojo de todo justo ayer. Sí, frente a España, con Daniel, el gran mérito de España, ¿no? Sí, yo no seguí el tema de los cambios, pero ¿por qué no entró Lautaro Martínez? Que yo creo, Gustavo, que vos fijate que la misma pregunta que todos o por lo menos yo me hacía acá, es decir, cuando vos ves que te ves obligado a las primeras modificaciones en la utilización de las ventanas, y el mismo entrenador desde el borde del campo de juego, Gustavo, jugamos con 10 por la función de Enzo Fernández, sí, de la cual me quisiera detener que en el detalle la primera amarilla es un tanto exagerada, la segunda es una correcta amarilla, sí, pero con Tagliafico que jugó en una pierna, sí. El entrenador en su emoción manifestó que le preguntó varias veces a Tagliafico si estaba para seguir. Y el jugador, con su orgullo y con su entrega y con su amor propio, le dijo que sí. Ahora también después está esa decisión que uno tiene que adoptar. Sí. ¿Juego con Tagliafico en estas condiciones o hago una modificación? Claro. Argentina en un momento, Gustavo, resignó toda posibilidad de ataque. Sí, tuvo que... Y esto que vos acabás de señalar, se dio desde el principio, creyendo que Messi a los 39 años iba a poder asumir toda la responsabilidad, ir a buscar la pelota al campo argentino y llevársela hasta el arquero español. Pero ¿sabés qué pasa? Si el tema era meter centros, con un Julián Álvarez que anda siempre por afuera, a veces intenta, pero no posicionalmente dentro del área, la alternativa era Lautaro Martínez. Ahora, tuviste que hacer 2 cambios porque se lesionaron los 2 marcadores centrales. Después hiciste otro cambio que hacía siempre, que era cambiar el lateral derecho. El lateral izquierdo lesionado, sin Enzo Fernández. La única alternativa era meter una pelota dentro del área. Yo no sé si ya había agotado los cambios, porque por cuestiones no vi todo el partido. Pero ¿por qué no entró Lautaro Martínez y entró Giovanni Simeone? Si era para tirar centro, Giovanni. Bueno, porque aquí la primera pregunta, en todo caso, es si en el contexto, si Simeone no tendría que haber estado desde el arranque en esa posición de lateral volante. Pero por eso te vuelvo a repetir, sea un poco hilar fino. Creo que el nudo de la cuestión está en si sabemos que España, si sabemos, porque no es que justamente Scaloni no es que sea un desconocedor precisamente de sus rivales y mucho menos del equipo español. Sí. ¿Cómo es posible que nosotros no hayamos, nosotros digo los argentinos, el cuerpo técnico y los jugadores, cómo es posible que no hayan tomado nota de que la cuestión estaba ahí? Es decir, la pregunta mía era, ¿esto es una actitud pensada o es una actitud que los jugadores están observando en este momento en la cancha? Lo resolvieron así, regalarle la pelota a España. Se dispuso desde la salida del vestuario, regalémosle a España la posesión de la pelota, o fue sencillamente a medida que España la tenía y Argentina no la podía manejar, resignamos la posición de la recuperación de la misma. Y eso que España, a mi gusto, tuvo, insisto, un desaparecido Yamil Yamal, del cual, por supuesto, se hablan maravillas, pero para mí intrascendente en su juego, en su desarrollo,
En este contexto vuelvo a señalarte la clave, esta resignación, como que Argentina no pudo con ese mediocampo español, y que es el eje central por el cual España se consagra campeón del mundo, porque fue con paciencia, como hizo con Francia, desgastándolo de tal manera que teniendo tanta la posesión de la pelota, era inevitable que en algún momento el gol iba a llegar. Sí, pero bueno, ahora está el tema de a qué hora llega la selección argentina. Messi y De Paul se quedan en Estados Unidos, si van a salir para que la gente los reciba. Creo que la decisión es que no salgan, que no tienen ánimo para hacerlo, y que el gobierno que organice una recepción protocolar para la selección en Ezeiza dice que no habrá festejos ni feriado nacional. Sí, bueno, yo lo que estoy observando, Gustavo, es que la mayoría de los jugadores, te diría, sobre todo los trascendentes, van a regresar a la zona de sus clubes, porque van a seguir entonces tratar de meterse en lo que concierne a su pretemporada. Y por ahí escuché recién que en un vuelo privado Messi llega directamente a Rosario con su familia. Mirá vos, está bien. Con poco tiempo de estadía también aquí. Y acá en todo caso lo que queda abierto es el panorama hacia el futuro, ¿no? Sí. Argentina va a tener la chance. Yo creo que la AFA tendría que trabajar. Hay 2 ventanas para 4 partidos, Gustavo, en las fechas FIFA, que son el 21 de septiembre al 6 de octubre. Ahí podés organizar 2 partidos. Y después tenés otra fecha FIFA del 6 de noviembre al 17 de noviembre. O sea que si la Asociación del Fútbol Argentino, su emocionado presidente, pudiera concentrarse en generar partido amistoso, y ahí sí, o sea la despedida de Messi, o sea la despedida de Otamendi, en el país me refiero, Sí. En el país, bueno, que la gente pueda ir a expresarse a la cancha de River con 90.000 personas y despedir al seleccionado argentino por lo menos en 2 oportunidades, con 2 partidos entre octubre y noviembre a esta selección argentina, que inclusive hasta podría despedir al entrenador actual, que sería una pena, pero me parece que es una decisión personal, por lo que le entendí ayer en la emoción que tenía. No sé si después cuando reflexione esto lo mantendrá, pero alguna parte de razón tenía, ¿no? Sí, sí, no es descabellado todo eso, al contrario, hay que entender que los jugadores, te imaginás que, yo lo dije hoy, yo si fuera jugador me quedo en mi casa, no vengo, le agradezco a la gente como le agradecimos siempre públicamente, pero hay que entender que el ánimo no es el que puede tener alguno de recibir el respaldo de la gente, que ya lo ha recibido y todo lo demás, y hay que entender que los jugadores anímicamente no están bien, y que a lo mejor no quieren exponerse y quieren estar tranquilos con su familia, ¿no? Además, es como que da la sensación también para muchos argentinos que la Argentina jugó su final en la semifinal, que dejó todo en ese compromiso frente a Inglaterra, en una jornada heroica, en donde lo da vuelta y con todo el significado que muchos le otorgan al rival precisamente. Entonces, hoy se valora el accionar argentino con estas particularidades que nosotros hemos estado charlando a lo largo de todos estos programas, de todos estos días. No es que uno quiera empezar una crítica, sino que hemos hecho algunas observaciones y tal vez podríamos hacer más profundamente muchas más observaciones, porque si nos ponemos a hilar fino, capaz que tendríamos que irnos hace 55 días atrás y preguntarnos si el plantel estaba realmente bien armado. Esos jugadores que llegaron físicamente con lo último puesto, prevaleció por sobre todas las cosas el respeto a la trayectoria de Scaloni, sin mirar lo que el contexto del seleccionado necesitaba, la integridad total
física de muchos de sus protagonistas. Son preguntas que algunos pueden interpretarlas como valga entonces hacer leña del árbol caído, y a mí no me gustaría que se entendiera así, pero digo que hay muchas cosas que no son casuales. El equipo físicamente sintió muchísimo el rigor de estos partidos, sobre todo con sus entregas físicas inclusive, o emocionales, porque son arrebatos emocionales e individuales, no de contexto futbolístico en relación al conjunto. Sí, yo creo que se han tomado decisiones, como siempre, no es la primera vez que pasa, ¿no? De llevar a un jugador que está en recuperación pensando que en el Mundial se va a recuperar. El tema del Dibu Martínez, a mí que no me digan que el Dibu Martínez estaba en su plenitud, porque él mismo dijo que le dolía mucho el dedo, y que después de la fase de grupo recién pudo trabajar con el plantel. O sea, ya a partir de ahí está dando una ventaja. Claro, alguien dirá, pero ¿quién iba a pensar que le ibas a decir que no al Dibu Martínez, y el Dibu Martínez quería estar ahí, vos entendiendo que no estaba en condiciones y que eso podía ser un riesgo? Yo entiendo. Después jugadores que no llegaron en su plenitud, todos para recuperarse, la mayoría, y otra cuestión es que, bueno, son situaciones que se dan en los mundiales, ¿no? Después, bueno, con el diario del lunes, solamente mucho más fresca, uno podrá preguntarle a Lionel Scaloni si él pensó eso de recuperar jugadores, y hasta que esa recuperación llegara tenía alternativas para manejar. Lo concreto es que, lo veníamos diciendo, lo de Argentina fue como el campeón del mundo, que no está teniendo una buena pelea y de repente en un arrebato aparece 3 o 4 piñas, te pega, te tira toda la jerarquía y te gana la pelea. Pero cuando enfrentás a otro gran campeón, gran boxeador, que en su momento fue campeón, que está de regreso y vos estás en decadencia, podemos decir, bueno, te sucede lo que te sucedió, ¿no? Porque no podemos negar el nivel de España que tuvo en este Mundial y que hoy por hoy es un digno campeón. España es como Nicolino. Claro. Trabajando, a propósito digo de Nicolino Loch, ¿no? De cómo ir desgastando a sus rivales. Sí, no tiene una gran pegada, pero te va desgastando por la cantidad de llegadas. Exacto. De todas maneras, Gustavo, hay algún punto que uno puede tener ya alguna coincidencia, porque vos hablas del Dibu Martínez, pero yo creo que realmente Nahuel Molina ha jugado un mundial flojísimo. Bueno, no estaba en su plenitud, lo mismo que Montiel, por eso jugaba un tiempo cada uno. Y entonces, cuando vos ves, no encontrás no menos de 3, 4 goles en las responsabilidades absolutas de Nahuel Molina. Sí, que le ganan las espaldas, mira hacia dónde viene la pelota y no quien viene a la espalda de él. Pareciera que esto que estamos haciendo vos y yo es esto que justamente no queremos hacer, pero estamos resaltando detalles de los cuales me parece que todo el mundo lo vio. Acá lo que había era lógica de efervescencia por lo conseguido y lo posible a lograr, y además porque ayer mismo, en el show de imprecisiones en el que estuvo Argentina, en el tema de la recuperación o tenencia de la pelota, bueno, esta ilusión era, seguimos a los penales. Si España la toca, se parece en el juego, en la contundencia a definir, y no define, pues aprovechemos lo que posiblemente se nos dé. Sí. Bueno, no sucedió. Creo que en líneas generales, más allá de estas observaciones, no habrá reproches. Es una generación de futbolistas de los cuales unos cuantos de ellos, con Scaloni o con el entrenador que pudiera venir a asumir, bueno, tiene futuro. Ahora, yo también digo esto. Scaloni es un entrenador que se construyó con su cuerpo técnico de una manera tan extraordinaria que tiene mucho que ver precisamente eso que él señaló. Este grupo, varias veces menciona la palabra grupo. Y el futuro entrenador, si no es Scaloni,
tiene ese desafío de conformar un grupo que acepte una unidad de criterio en donde el cuerpo técnico se sienta tan partícipe como el plantel, cosa que vos sabés que no es fácil porque lo vemos constantemente en cualquiera de los equipos de primera división. Es decir, la permanencia de los entrenadores es un tema complejo y máxime en el tema del seleccionado argentino. Y a eso sumémosle la parte dirigencial. Y acá también entra a tallar todo un factor fundamental. Si no es Scaloni, un entrenador que pareciera de la familia de Chiqui Tapia, tiene que llegar un entrenador que concuerde con las políticas que justamente tuvieron que ver con la selección argentina, partidos amistosos, búsqueda de rivales, distintas estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que hay una serie de situaciones a mirar y a sentir que van a tener que tenerse en cuenta, porque de no continuar Scaloni con este cuerpo técnico, bueno, bienvenido sea si el cuerpo técnico queda y sale de ahí el entrenador. Ahora, si como algunos sugirieron ayer, se buscara a un Simeone que tiene todavía contrato por largo tiempo con el Madrid, o Gallardo, que fue comentarista, estamos hablando de dos entrenadores totalmente distintos y que no es tan simple ni tan sencillo ensamblar a una nueva formación en la selección argentina. Sí, hay una cosa concreta. La vara quedó tan alta que todo lo que haga Scaloni ahora, a no ser salir campeón, se lo puede tornar como, no sé si un fracaso, pero como que no está a la altura de donde estuvo. Por eso, bueno, Scaloni me voy de la selección, lo está buscando el Real Madrid, porque acaso seleccionador y con algunos días de entrenador. En un equipo sos entrenador todos los días. Sí, sí. Yo creo que lo dejó entrever, a propósito de esto que vos señalás, es resetearse para justamente intentar conseguir todo lo que consiguió desde el 2019 para acá. Sí. Porque no es un hecho casual esto que le pasó a este cuerpo técnico, a Lionel Scaloni y a este plantel con retoque. El 2018, que es el papelón mayúsculo en el accionar más que futbolístico, amén de lo pobre que fue, de lo que significó como grupo, tenés el puntapié inicial que desde el 2019 para acá fue protagonista siempre de las cosas importantes que jugó, porque desde la consagración en la Copa América, bueno, y después en la primera eliminatoria para ir a Qatar, está bien, las eliminatorias no contarán, forman parte de este grupo donde juegan 7 selecciones que entran, pero bueno, el protagonismo lo tuvo. Segundo, en la primera eliminatoria, esta eliminatoria la volvió a ganar sin mayores inconvenientes, campeón del mundo en el 2022, subcampeón ahora, campeón de 2 Copas América, es decir, un cuerpo técnico de esta característica es muy difícil que repitan tan rápidamente tantos logros, tantas consagraciones y tan buen funcionamiento, además, en líneas generales, porque es una selección que tenés que puntuarla siempre de 7, 8 puntos para como mínimo. Sí, sí, por eso habrá que esperar. Yo creo que ahora todo análisis que podamos hacer así en caliente no tiene una base sólida para determinar qué es lo que puede pasar, porque primero hay que esperar qué es lo que dice Scaloni. Seguramente con la mente más fría, van a pasar los días, lo podrá analizar, lo podrá consultar, y a partir de ahí uno podrá estar estableciendo, según lo que determine Scaloni, qué es lo que podría pasar por la selección. Ahora, perdóname, Gustavo, sí. Tengamos en cuenta que también podemos tener una medida en estas fechas FIFA que yo te digo, porque sí. Él tiene contrato hasta el 31 de diciembre y dijo que lo va a cumplir. ¿Cuándo es la fecha ahí FIFA? Tenemos fechas FIFA que van, te las repito, del 21 de septiembre al 6 de octubre, es decir, ahí tiene para hacer 2 partidos, y del 6 de noviembre al 17 de noviembre. Otros 2 partidos, ponerle 4 partidos. Suponete que no utilice, como ya ha pasado, teniendo 2 oportunidades, raro, pero así fue, que no utilice
las dos ventanas para jugar 4 partidos, que juegue 2. De todas maneras, en esos 2 podremos tener una idea de Scaloni que está cumpliendo o Scaloni está pensando en el 2027. Bueno, eso es lo que le va a llevar todo este tiempo, ¿no? A Scaloni, la charla con sus colaboradores. No nos olvidemos que no es Scaloni, es un cuerpo técnico, él siempre lo ha remarcado, es un cuerpo técnico. Eso va más allá de un entrenador con un grupo de ayudantes. Este es un cuerpo técnico de 4 personas, con la cabeza que es Scaloni, pero la participación de los 3 que están son fundamentales. Cada uno tiene una función que le llega a Scaloni y después entre todos toman una determinación. Por eso te decía lo de la dirigencia, sí. Porque en este caso Tapia y el resto han dejado trabajar a Scaloni, lo han apoyado a Scaloni, porque justamente, como señalaste muchas veces y como hemos charlado, es un entrenador que en el momento en que Tapia arranca es el conflicto y el que dice, bueno, a ver, ponete acá, a ver si me ayudás para salir de este lío. Sí. En otro contexto, viendo cómo a veces interfieren en distintas cuestiones que hacen al fútbol local, como han pasado bajo la propia gestión del propio Julio Grondona, bueno, ¿qué pasará con el entrenador futuro de la selección argentina si no se logra precisamente esto que vos estás marcando? Un cuerpo técnico como el de Scaloni, yo hace muchísimo tiempo que no veo en un seleccionado argentino. Sí. Si querés, lo que pudo haber hecho Sabela, que se vino sin la consagración, pero que en líneas generales no representa este trabajo mancomunado que ha tenido por delante Scaloni en la conformación de sus colaboradores, que han sido un brazo derecho y que lo resalta permanentemente, como resalta lo del grupo, que para mí no es menor, porque todo también tiene que ver con una aceptación absoluta de los jugadores a que Scaloni sea el entrenador de su selección. Bueno, un trabajo parecido, podemos decir, salvando la distancia, ¿no?, con Menotti cuando agarró la selección. Sí, pero siempre yo pienso esto, en un contexto en donde había que revalorizar a la selección argentina de décadas de mamarrachos. Bueno, y en el 74... De décadas de décadas de... Argentina del 74, Daniel, cómo llegó y todo, no te olvides la selección, la selección fantasmas y todo eso demás, ¿no?, que lo hizo después, que estaba Ignomirielo. Bueno, de qué manera tenían que pagarse los viajes allá, ir en auto porque tenían que lavarse la ropa. Había que reestructurar, pero todo de la selección, mucho más de lo que se hizo ahora. Bueno, por eso la importancia para mí que tuvo en ese momento, eso que hizo precisamente Menotti, de tomar un contexto. Decir, la selección argentina, ¿vos querés venir a jugar a la selección argentina? Bueno, la selección argentina representa esto. Recordemos que muchos ni querían vestir la camiseta de la selección argentina. Seguro. Entonces, todo ese proceso que llevó al Mundial 78 y todas las particularidades que no nos vamos a detener ahora, también tiene que ver mucho después la circunstancia de lo que pasó en el Mundial 82, la estructura totalmente distinta, totalmente diferente de Bilardo, con el contexto de un Maradona brillante, y bueno, después a los altos, porque anduvimos a los altos en lo que concierne tras la salida de Basile del seleccionado argentino, que ojo, yo siempre digo, tal vez si aquel impacto emocional del Maradona, del doping, esa selección de Basile en el 94, justamente en los Estados Unidos, atenti que podría haber sido una gran protagonista. Por supuesto que esto es una suposición y lo estoy diciendo 30 y pico de años después, ¿no? Sí, esa selección había arrancado como para tener un final importante, ¿no? Transitar un camino de éxitos. Porque tenía además a ese Maradona ya más maduro,
y con esa sed absoluta de jerarquía que, bueno, no había podido superar tanto en Italia como hemos dicho, porque realmente lo mataron a patadas. Sí. En Italia lo mataron a patadas. A Maradona lo han golpeado en los mundiales fuertemente, sin mucha protección arbitral. 86 y 90, ese extraordinario jugador, sí. No voy a volcar acá tanto elogio porque no hace falta, pero digo, las patadas a Maradona podrían formar parte de la historia de los mundiales de los que jugó Diego. Sí, es cierto. Sí, es un punto aparte, los golpes que recibió Maradona. Y siendo en ese punto, para mí, vuelvo a repetirte, es casi excluyente. Pero bueno, estamos generalizando, estamos pensando en un futuro que, como vos bien decís, esto es muy reciente. Acá se habla de la recepción y en el ir y venir, no es casi tiempo para nada, Gustavo, porque hoy yo te estoy hablando de esto, mañana te diré 2 cosas más si la selección llegó, pero me tengo que meter, y vos y yo y todos, en la realidad de nuestro fútbol, porque vamos a la carrera. No sabremos si lo que vemos en este semestre y en lo que venga, veremos proyecciones de jugadores que formarán parte de un futuro plantel en la renovación de la selección argentina, o, por supuesto, siempre estaremos con la mirada sobre el fútbol europeo, sobre el fútbol inglés, el italiano, el español, que desde donde ahí se nutren nuestros jugadores. Sí, eso es cierto. Bueno, Dani, ¿qué más tenemos? Bueno, queda muy poco, Gustavo, porque en el tiempo es abrumador, ¿no? Pero el viernes ocurrieron 2 cosas que no es para menos, que todavía tienen repercusión. Una, por lo que señaló su técnico, es decir, la eliminación por penales de San Lorenzo en Copa Argentina con Deportivo Riestra. Pipo Gorosito habló crudamente sobre la realidad económica de San Lorenzo en conferencia de prensa, y sin pelos en la lengua el experimentado entrenador, y después el papelón de River. Quedó eliminado frente al Aldo Civi de Mar del Plata. Sí. No es que Aldo Civi, pero con todo el potencial que se supone que River y las expectativas, cayó con contundencia y con un Coudet que no tuvo mejor idea que decir que de los 15 jugadores que la dirigencia retiró del plantel, él no tuvo nada que ver, cosa que me llama la atención. Bueno, entonces, ¿para qué estás? Sos un empleado del club para obedecer. Si vos decís, no, mire, estos jugadores yo los necesito, se tienen que quedar. Ahora, si vos contemplás las decisiones de la dirigencia, seguramente no sabés si te van a traer los jugadores que vos pedís, si es que los dirigentes quieren traerlo y tienen plata para hacerlo. Para mí fue un papelón la conferencia de prensa de Coudet. La verdad, sin ninguna respuesta, no sabía qué decir. ¿Qué querés que te diga? A mí, una manera de manejarse de Coudet que no me pareció de las mejores. Gustavo, yo creo que, como hemos hablado lamentablemente y hablamos siempre con vos, en este contexto a Coudet los días empiezan también a sumársele en contra si los resultados no llegan. Pero seguro. Esto es triste, pero es una realidad, porque vamos a sacar todo este contexto de los jugadores que la dirigencia retiró y que él ya sabía, pero con el respeto que me merece el Aldo Civi de Mar del Plata, y miro el plantel de River, es una cuestión sencilla, simple. Bueno, voy a tratar en lo posible de ser protagonista del partido para ganar, por lo menos eso. Y cuando él dice, no, todavía está el mercado, como diciendo que me tienen que comprar más jugadores, la verdad, ¿qué querés que te diga? No. Así no debe ser muy difícil dirigir, ¿no? O las chances de ganar deben ser más importantes que en otros equipos. Está bien, es River, me decís, es Boca. Bueno, pero River viene defeccionando desde hace muchísimo tiempo. Exactamente. Va a debutar Gustavo el próximo sábado a las 7:15 de la tarde en cancha de River frente a Barraca Central, en el debut, de este torneo que arranca este jueves, Gustavo. Este jueves se pone en marcha el torneo con 3 partidos, o sea que no nos dan tiempo a seguir casi reflexionando sobre lo que dejó el Mundial, que ya vamos a estar hablando sobre nuestro fútbol doméstico. ¿Qué partidos hay el jueves? ¿Los tenés, Daniel?
Sí, el jueves, te digo la primera fecha, el jueves a las 7:30 de la tarde, Belgrano, Rosario Central. Para Belgrano También Central. Sí, 7:30 Sarmiento con Argentinos Juniors. Y 10 menos cuarto de la noche, Defensa con Aldo Civi, en lo que es el partido interzonal. El viernes 24 será a las 5 menos cuarto de la tarde, Gimnasia de Mendoza con Central Córdoba, que se fue Pusineri. ¿Se fue Pusineri? Y se iba de La Plata después del partido amistoso que jugó con Estudiantes y le dijo a la dirigencia que dejaba de ser el entrenador, adujo problemas personales. Bueno, a las 7 de la tarde, está buscando entrenador, a las 7 de la tarde del próximo viernes, en la cancha de Racing, debuta Gimnasia, que tiene el único refuerzo que ha conseguido, por lo menos en incorporación, es Harrem Castillo, el arquero, que entiendo que será suplente en esta primera presentación. Sí, ¿ese qué día, el sábado? Esto va el viernes a las 7 de la tarde. Viernes a las 7 de la tarde, en cancha de Racing. A las 7, Vélez Instituto, Huracán con Banfield, 9:15 y Platense con Unión. El sábado 25, Gustavo, sigue esta primera fecha del torneo. Van a jugar Estudiantes de Río Cuarto Tigre a las 3 menos cuarto de la tarde y a las 5 Newell's Talleres. 7:15, lo dicho, River con Barraca Central y 9:30 Lanús con San Lorenzo. Y el domingo 26 termina esta primera fecha a las 3 de la tarde con Atlético Tucumán Independiente Rivadavia de Mendoza, 5:15 Estudiantes Independiente en La Plata, un lindo partido, y 7:30 Riestra con Boca. Riestra, el próximo rival de Gimnasia en la Copa Argentina tras eliminar a San Lorenzo de Almagro. Ahí bien tenemos la primera fecha de este torneo. Muy bien, Dani. Bueno, volveremos después ya para meternos de lleno en lo que va a ser el comienzo del clausura en la Argentina. Así es, efectivamente, Gustavo, al alcance de la mano, como siempre intuyo que hoy, producto de esto de la llegada de la selección, entiendo que no habrá actividad en el predio de AFA, aunque podríamos conocer los árbitros, si no, estos se conocerán finalmente mañana, los que dirijan a partir de precisamente el próximo jueves esta primera fecha. Y recordá, Gustavo, que el próximo jueves, sí, el jueves es 23, sí, además de la fecha, juega Boca con O'Higgins el partido de ida para ver si se queda o no en la Copa Sudamericana. ¿Juega acá o de visitante? Primero es de local. O sea que se entremezcla todo y tenemos esta situación tan particular con lo que significa y con lo que representa, ¿no? Sí, pero bueno, ya tendremos tiempo para avanzar sobre este detalle en lo que tiene que ver la suma de torneos y el calendario, como hemos estado hablando ya infinidad de veces, y que obviamente con esto que te estoy marcando, vos fijate que no estoy diciéndote nada de los partidos que la Asociación del Fútbol Argentino decidió suspender el pasado viernes, cuando mañana tendría que haber estado jugándose la bendita Supercopa, como es, Recopa, entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes, con la gente de ambas instituciones, con el boleto comprado, la estadía ya, a lo mejor en vacaciones de invierno, dijo, mira, me voy para allá, aprovecho, veo el partido y me quedo unos días. Así es, efectivamente. El partido se juega el próximo jueves, efectivamente, Gustavo, confirmo, 9:30 de la noche, Boca O'Higgins en la Bombonera, Andrés Matonte del Uruguay, el árbitro. 21:30, muy bien. Bueno, Dani, nos reencontramos mañana, ¿te parece? Así será, un abrazo grande para todos. Muy bien.